Hola, hola a todos, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Nuestras Voces. Mi nombre es Liliana García y esto es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. Este espacio es para informar, aprender de los diversos temas que aborda cada una de las disciplinas que tenemos aquí en el laboratorio. El tema de hoy es escuchar en tiempos digitales, cultura, cuerpo y tecnología. Nos acompaña Guillermo González King. Es director general de la Asociación Mexicana de Productores y Fonogramas y Videogramas, AMPROFON, organismo que representa a las principales disqueras del país y promueve el desarrollo de la industria musical en México. Con una sólida trayectoria en gestión cultural, propiedad intelectual y derechos fonográficos, ha sido una figura clave en el impulso de la transición digital del sector musical, así como la defensa de los derechos de los productores ante los retos del streaming, la piratería y las nuevas tecnologías. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Liliana. Un gusto estar con ustedes y muy agradecido por la invitación de acompañarlos. Claro, siempre buscando qué hay, ¿no? Y en este sentido, bueno, aquí fue como un general, pero me gustaría que explicaras qué es AMPROFON. AMPROFON es una asociación civil que nace en 1963. Agrupa a las compañías discográficas y es importante entender que en 1963 probablemente el objetivo o el mandato de AMPROFON es diferente o era diferente al actual. En aquel entonces las compañías discográficas que no solo firmaban a sus artistas, grababan sus canciones, muchas de ellas tenían incluso equipo para la manufactura de los discos y obviamente los distribuían de una manera física completamente diferente al esquema de la actualidad. Se atendían diferentes derechos, o sea, por un lado era la comercialización y por otro lado también, a lo mejor de una manera muy incipiente, la protección de la propiedad intelectual y puntualmente de los derechos de autor. Con el paso del tiempo, AMPROFON ha ido mutando por los requerimientos de la industria y ha traído consigo diferentes retos. Los formatos de consumo han ido cambiando. En aquel entonces el primordial probablemente fuese vinil, posteriormente llegó cassette, algunos formatos que han durado relativamente poco tiempo, como fue el 8-track, hasta la llegada del CD. Y a partir de 1999, con un evento muy disruptivo para la industria del entretenimiento, no solamente la música, que fue la llegada de Napster, el mercado global empezó a cambiar significativamente y eso abrió la puerta a lo que fueron los servicios de consumo por demanda, conocidos como streaming, llegando a la situación actual del mercado mexicano, donde el 95% del consumo de música en 2024 se realizó a través de plataformas digitales. En AMPROFON básicamente nos enfocamos en 3 servicios para nuestros asociados. Uno de ellos es el compartir información derivada de un análisis de mercado. Utilizamos diferentes herramientas que comisionamos. Los charts de AMPROFON, por ejemplo, que es el comportamiento de los tracks en un periodo semanal. Es algo que hacemos con una compañía española que nos realiza este producto y lo compartimos con los asociados, y una serie de estudios que vamos analizando y vamos compartiendo los hallazgos con nuestros asociados. El segundo tema en el que nos enfocamos es un relacionamiento sobre todo con legisladores mexicanos y diferentes agencias del gobierno federal que de una manera u otra influyen tanto en el diseño como en los cambios que se van dando en las políticas públicas. Iniciativas de ley, estamos en todo momento analizándolas y ver qué posibles impactos pueden tener en el derecho de autor o en cualquier tema que tenga que ver con la industria de la música, comercialización, por ejemplo. ¿Ustedes proponen algún tipo de ley? Sí, nosotros y actualmente estamos siendo muy activos, sobre todo en el tema de inteligencia artificial, que de una forma u otra fue lo que nos puso en el camino y nos trajo hasta aquí. Tenemos una propuesta que hemos compartido y hemos socializado
no solo con legisladores, con diferentes agencias también y con otros representantes de las industrias culturales. De una forma u otra tratamos de enfocarnos en los mínimos requerimientos para la protección de las obras creadas por seres humanos, tanto las existentes como las que se están desarrollando, con la intención de que la inteligencia artificial, que de ninguna manera la industria de la música se opone a ella, forme un elemento adicional en la palestra de composición, de arreglo, de mejora de lo que es una obra, pero que de ninguna manera sustituya al elemento humano. Entonces, en eso nos enfocamos primordialmente. Que bueno, finalmente has contestado una pregunta que te quería hacer, que cuál es justamente la labor hoy, ¿no? O sea, cómo ha cambiado y bueno, lo has comentado ampliamente. ¿Y cuál sería el papel hoy? O sea, aparte de esto que comentas, de estar viendo que hacia dónde van legalmente, ¿qué pasa con todas estas nuevas propuestas? ¿En dónde quedan profundos? Una de las situaciones de todo lo que eventualmente está cambiando el panorama de cualquier industria, yo creo que no es un tema exclusivo de música, pero en entretenimiento probablemente es donde se manifiesta inicialmente. Las audiencias es algo muy importante entender. Las audiencias pueden reaccionar a una nueva propuesta y pueden abrazarla o pueden desecharla. Un ejemplo, en México mencionaba, 95% del consumo se hace a través de plataformas digitales. Países que históricamente han abrazado o han adoptado la tecnología, y pongo el ejemplo de Japón o de Alemania, el consumo de música a través de producto físico es altísimo. El 40% del consumo en Japón en promedio es a través de productos físicos y puntualmente vinil. Entonces, el streaming, que a lo mejor para Latinoamérica ha sido una alternativa de consumo muy bien aceptada, en Japón no ha tenido el mismo éxito, ¿no? Y eso, ¿cómo explicarlo? No sabría. Creo que ahí es donde tratar de entender al consumidor y a las audiencias es importante, y nada está escrito, nada se puede pronosticar, nada se puede proyectar. O sea, eso en cierta medida, y volviendo al tema de inteligencia artificial, es algo que en toda esta narrativa y en todos estos diálogos que escuchamos que tienden a satanizar la utilización de inteligencia artificial y cómo el avenimiento de esta nueva tecnología puede decimar por completo a una industria como es la de la música o cualquier otra industria de entretenimiento, hay que tomar en consideración que la palabra final la tiene el consumidor. Hace 2 años hablábamos del metaverso y cómo eventualmente el entretenimiento iba a migrar hacia el metaverso, y creo que fue una plática muy corta, ¿no? O sea, no envejeció sabiamente esa propuesta. Lo mismo puede ocurrir con cualquier otra tecnología o cualquier otro formato de consumo, y entender eventualmente por qué sí está funcionando o por qué no está siendo del agrado del consumidor. O sea, es labor también de todos quienes nos dedicamos a esta industria, ¿no? Digo, el análisis puede ser complicado y obviamente hay que tratar de ir al mayor nivel de profundidad para entenderlo, pero lo importante es que nada está escrito, ¿no? Y afortunadamente nada es para siempre tampoco. O sea, lo que eventualmente fue un evento cataclísmico, cito de nuevo a Napster, hoy en cierta medida se ha vuelto la norma del consumo en países como México, ¿no? ¿Qué otros países también tienen como ese tipo de industria en streaming que tengan? Yo recuerdo en alguna ponencia que te escuché que estábamos como a la par de África, ¿no? En cuanto al consumo. ¿Esto es verdad? ¿O? Sí, en cuanto al consumo de música, en 2024 hay un compendio que publica todos los años la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Es un organismo llamado IFPI que básicamente utiliza una misma metodología para comparar el desempeño de diferentes países y regiones. Amprofon, en el caso de México, somos la oficina de IFPI, somos lo que se le llama el Grupo Nacional de IFPI. Y en 2024 este compendio llamado Global Music Report muestra el crecimiento por región. Se divide en 7 regiones el comportamiento global,
Y las 3 regiones que tuvieron el mayor nivel de crecimiento fue lo que es la mitad superior del continente africano, que ellos le llaman MENA, es Medio Oriente y el norte de África, y la mitad inferior, que es África subsahariana. Fue marginalmente mayor a Latinoamérica, pero fueron las regiones que más crecimiento tuvieron. Solo estas 2 regiones y Latinoamérica tuvieron crecimiento de doble dígito. La diferencia es que en el norte de África las plataformas o lo que se conoce como DSP, como proveedores de servicios digitales, tienen probablemente entre 2 y 3 años de haber ingresado. Entonces el crecimiento ha sido muy acelerado por la adopción de las plataformas de streaming y sobre todo el que el consumidor lo haya visto como un beneficio y haya decidido pagar una suscripción en lugar de utilizar la opción gratuita con publicidad. En el caso de México, este crecimiento a doble dígito, perdón, en el caso de Latinoamérica, este crecimiento a doble dígito se ha sostenido a lo largo de una década. Entonces, es una región que todavía tiene mucho potencial de expansión en consumo y en número de suscriptores a plataformas digitales. Tiene muchos elementos culturales también que hacen que ser melómano es parte de nuestra cultura. Entonces, la música se privilegia y hay muchos otros elementos, ¿no? Digo, pensando sobre todo en la generación actual de escuchas y observándolo en mis hijos, ellos tienen gustos muy eclécticos y no tienen absolutamente ningún complejo a escuchar cumbia, corrido, rock o cualquier otro género. Mi generación sí era un poquito más purista y a veces nos medio querían linchar por decir que teníamos un gusto determinado por algún género, ¿no? Ok. Oye, y en esto, más allá de lo industrial, más allá de estos números duros, ¿cómo ves el papel de la música en la cultura contemporánea? O sea, ¿cómo se va moviendo? Hemos tenido, sobre todo aquí, con esta parte de que, bueno, han censurado en algunos espacios los corridos tumbados específicamente, pero bueno, esto ha sido como, digo, hace muchos años prácticamente los papás, bueno, a mí me tocó que escuchaban, bueno, yo escuchaba el Tri y entonces de repente, ¿cómo esa música? O este tipo, o después fue Molotov, o sea, digo, artistas que han hecho esta parte disruptiva, ¿no? Inclusive si hablamos hoy con esta censura de género, bueno, pues ellos estarían pero crucificados, ¿no? Prácticamente. Pero tú cómo ves esta parte, cómo se está moviendo justamente la industria en estos nuevos consumidores, en la cultura, cómo podemos llegar, bueno, ahora las playlists son muy largas, como tú dices, ¿no? Variadas y todo esto, pero ¿cómo ves tú esta parte cultural en la industria? Sí, y es bien interesante. Yo creo que sí es importante diferenciar lo que es la lírica de las canciones y lo que está tratando de comunicar con la receptividad de ciertos grupos, porque no es, o sea, hablando de censura, creo que no es el escucha quien lo está censurando, ¿no? Es una percepción probablemente externa. Y es muy interesante porque mencionas al Tri, por ejemplo, ¿no? Y hay una canción de ellos que, si no me equivoco, se llama FZ10, que habla de inhalar solventes, o más bien es un llamado a no inhalar solventes, que probablemente sea la canción mejor escrita desde mi perspectiva y de una cierta generación, como una campaña en contra del consumo. Y fue una canción muy criticada. Es una canción relativamente poco escuchada, pero siento que tuvo una muy buena intención y sirvió un propósito, y de cualquier manera fue muy vapuleada por elementos de la lírica. La música siempre ha expresado la voz de la persona que quiere probablemente compartir una vivencia, ¿no? El tema es que actualmente hablamos o utilizamos palabras como apología. O sea, muchos de los corridos revolucionarios, no dudo que en su momento hubiesen dicho, oye, pues que es una apología a la insurgencia, a la disidencia, al crimen. De acuerdo, o sea, y eso fue la percepción muy puntual de un elemento de la sociedad.
Con el paso del tiempo creo que ha sido completamente diferente y muchos de estos corridos han persistido precisamente porque cuentan una historia, ¿no? Hablando... Camelia la Tejana. Camelia la Tejana, digo, cualquier corrido que haga alusión a lo mejor a algún caudillo de la revolución, pues digo, en su momento esos caudillos se veían probablemente como bandidos, no necesariamente como liberadores pues, de la sociedad. Entonces, ese es el elemento que es complicado. Definitivamente, en ningún momento la industria, y hablo desde la perspectiva de Amprofon, apoya la censura en ningún tipo de lírica, ¿no? Habrá líricas que probablemente deban de mostrar previamente una advertencia hacia lo que el escucha va a escuchar, pero como todo no me gusta, puedo cambiar la estación, puedo ponerle stop a cualquier dispositivo donde lo esté escuchando y elegir algo más, ¿no? Yo creo que estas narrativas que eventualmente desatan el diálogo y la conversación y en algunos casos, o sea, elementos que pueden ser asociados con censura, siempre van a estar presentes en cualquier país, en cualquier tipo de industria que quiera comunicar algo. Y siento que el consumidor, quien eventualmente tiene la última palabra, es el que debe levantar la mano y poder decir, a ver, no, al contrario, o sea, entiendo que haya una preocupación, pero no porque lo escuchemos quiera decir que apoyemos una lírica, ¿no? Y esto sigue siendo como parte de la música, seguirá siendo como esta parte de identidad y memoria. Yo creo que sí, yo creo que eso, o sea, ese elemento, bueno, y también, o sea, no quiero generalizar, yo creo que desde la perspectiva del consumidor mexicano sí lo es. Yo me crié en el norte de México, entonces el corrido para mí es algo, pues, probablemente fue el primer género que escuché, porque era lo que salía a la calle y estaba escuchando, ¿no? También hablaba mucho de una sociedad con la que me identificaba, o sea, hablaba del campo, hablaba probablemente de un estilo de vida que yo lo identificaba también en casa, ligado al campo. Algunas historias sí eran probablemente un poco violentas, pero muchas otras hablaban de muchos valores, hablaban de amistad, una vez más, de trabajo, de lealtad. Hay una canción puntualmente que a mí me encanta y yo bromeo que a lo mejor me aprendí esa canción antes que el himno nacional, que se llama Un puño de tierra, que para mí es un decreto estoico, pues es una canción increíble que habla de cómo se debe de tomar y aceptar la vida. Con pocas personas he discutido, o sea, la profundidad de esa canción, que a lo mejor alguien le escucha y dice, bueno, pues es un corrido y habla de vivir la vida y no preocuparte, pues creo que tiene un mensaje mucho más profundo, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí hay un elemento de memoria y hay un elemento también de preservación de ciertas tradiciones y ciertas ideologías que podemos aceptarlas o rechazarlas, pero hablan de un momento en el tiempo y del sentir de una comunidad sujeta a diferentes situaciones que pueden ser diferentes a las de otra región, ¿no? O sea, en ese sentido creo que es un elemento definitivamente histórico, pues. No, bueno, pues sí, ¿no? Y se han vuelto algunas emblemáticas, ¿no? O sea, un 10 de mayo sin amor eterno, las mujeres, bueno, no lo imaginamos de otra manera, ¿no? O sea, el amor a la madre, y bueno, muchas cosas, muchas canciones. Oye, ¿qué avances han marcado un antes y un después dentro de la música? El streaming, la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el antes y el después? ¿Y qué viene? ¿No? O sea, ahora podemos hablar de inteligencia artificial como lo que viene. De repente hemos normalizado esta parte del streaming, pero a lo mejor tú que has vivido estas tres etapas, ¿cómo lo vislumbras? Creo que el consumo finalmente es el mismo, pero sí definitivamente ha habido tecnologías y tendencias que han marcado la manera en cómo se pone a disposición la música hacia el consumidor. Y hay muchos elementos que no necesariamente asociamos con el consumo, pero pongo un ejemplo. El streaming no hubiese sido posible, no estaríamos hablando de streaming si no hubiésemos hablado del Internet, ¿no? Y el Internet, que hoy lo damos como por sentado, como un hecho, o sea, incluso creo que está legislado como un derecho para los mexicanos,
en algún momento no era tan asequible, o sea, no cualquier persona tenía acceso a él. Tengo entendido que ahorita la penetración de Internet en territorio nacional es bastante alta. Los precios de acceso tienden a ser justos, o por lo menos comparados con otros países, es mucho más sencillo poder tener acceso a servicios de Internet. Y eso trajo consigo otra serie de cambios que también se reflejan en el consumo, ¿no? El hecho de que en la actualidad el principal dispositivo de consumo sea un teléfono es algo que, si nos remontamos 15 años atrás, o sea, alguien diría, o sea, estás loco y me estás hablando de ciencia ficción y eso jamás va a suceder. Que me digas que vas a traer, o sea, todo el catálogo que tus bisabuelos, abuelos y padres les costó una vida acumular en un dispositivo que está en tu bolsa, y al momento que tú quieras, por demanda, vas a escuchar lo que quieres. O sea, es completamente imposible, insólito. Y con ello, o sea, creo que ha habido otros cambios. Una vez más, algunos probablemente no tuvieron la adopción que se esperaba. Mencioné previamente el metaverso. También las bocinas inteligentes en algún momento, pues obviamente hubo una apuesta fuerte a que las personas en su casa tuvieran una bocina inteligente, y lo quisieron vender como si fuera pues un chambelán que todo el tiempo lo íbamos a tener a nuestra disposición, ¿no? Habrá personas que no dudo que sí siguen utilizando esas bocinas inteligentes como un formato de consumo, pero tampoco fue la panacea a muchos de los problemas. Creo que los cambios que eventualmente vengan, la inteligencia artificial puntualmente, que es un tema muy complejo de entender y de ninguna manera me declaro experto, lo que siento que eventualmente puede llegar a alterar es precisamente los gustos y preferencias de las personas. En cierto momento de nuestras vidas, y probablemente tanto para ti como para mí, la principal manera de descubrir nueva música era por recomendación de alguien, o porque a lo mejor visitábamos la casa de alguien y estábamos escuchando de fondo algo y nos llamaba la atención. Yo recuerdo de niño ver las colecciones de viniles de mis amigos, de mis primos, de mis hermanos mayores. La primera impresión que me daba un álbum es lo que me hacía querer escucharlo, más que en sí escucharlo. Actualmente creo que la inteligencia artificial eventualmente va a empujar o va a poner al frente ciertas canciones que probablemente vaya a ser la norma para quien las esté escuchando, pero se puede volver como que la norma para descubrir nueva música, y creo que es un proceso que puede llegar a tener cierto nivel de manipulación. Ojalá y no perdamos esa parte en donde alguien nos pueda recomendar un grupo, una canción, o que podamos ir a algún evento público y ver una ejecución y decir qué increíble esto, quiero saber quiénes son y quiero escucharlos. Ahí es donde creo que el cambio va a estar más que nada. Más allá de la creación de música con inteligencia artificial, o sea, creo que la manera en cómo se va a distribuir y se va a poner a disposición utilizando herramientas de inteligencia artificial es lo que puede alterar este elemento de la industria. Oye, y bueno, ya lo habías comentado con esta parte de Japón, pero ¿por qué regresar al vinil? O sea, ¿qué evoca que podamos regresar al vinil? Y además que se vuelva prácticamente un culto, ¿no? O sea, no es nada barato, comparado con lo que pagas al mes en alguna plataforma, adquirir solamente un disco en vinil, ¿no? O sea, de estos de 33 revoluciones. O sea, ¿qué está pasando? Porque, bueno, veo a los jóvenes, sí, más allá de la gente que nos tocó escuchar ese tipo de música, veo a jóvenes muy entusiastas de volver a ese fenómeno. ¿Tú qué crees que está pasando? Hay un tema bien interesante, porque lo que yo he tratado de analizar con respecto al vinil, y es una percepción, no tengo absolutamente ningún elemento para basarme en ello, es que los consumidores de vinil son sobre todo personas que algún tiempo tuvieron una colección de vinil o algún tiempo quisieron tener una colección en vinil y por cualquier motivo no lo pudieron lograr. Actualmente tienen los medios, tienen el poder adquisitivo. Esa es una de las probables avenidas que me gustaría explorar. O sea, ¿quién está comprando el vinil? Porque no siento que jóvenes de entre 18 y 25 años lo estén comprando en volumen. No dudo que sí lo hagan.
O sea, creo que los consumidores asiduos, o sea, si me parara en una semana todos los días en una tienda de viniles, o sea, siento que la mayoría de las personas recurrentes no necesariamente van a ser jóvenes, pero una vez más, puedo estar equivocado. El otro tema también, o sea, hay un elemento probablemente más íntimo y más ritual de escuchar música a través del vinil, que hay personas que definitivamente lo valoran, que creo que también tiene que estar muy ligado con el estilo de vida. Tiene que ser personas que tengan, o sea, más allá de un ingreso disponible, tengan tiempo disponible para escuchar la música en vinil. Comparado con muchas otras personas que escuchan música porque a lo mejor es el principal distractor en el trayecto de su casa al trabajo, de su casa a la escuela. Y hay un elemento adicional que en el caso de Japón, mi entender es que, y tampoco quiero entrar en temas de sociología porque no es mi tema ni mi área de especialidad, pero tengo entendido que hay un elemento en donde una sociedad con gustos a lo mejor tan minimalistas y con espacios tan reducidos como para tener objetos físicos en su posesión, tienden a ser muy selectivos con respecto a qué es lo que compran y qué es lo que almacenan. Y la música es un elemento muy intrínseco a un sentido de pertenencia y por eso tienden a privilegiar estos formatos físicos, algo que probablemente en otras culturas no sea necesariamente el caso. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, cuando escucho que alguien dijo, no, pues es que falleció mi abuelito y tenía una colección increíble de discos, pero pues estaban ocupando espacio y los regalé o los doné a alguna biblioteca o los tiré. O sea, entiendo que en nuestra cultura y a lo mejor generacionalmente no haya ese apego. Hay probablemente culturas en donde eso simplemente no se hace, ¿no? Pero es una pregunta bien compleja. Creo que sí hay muchos elementos que tienen que ver con la calidad de la música que se escucha en un dispositivo de vinil, pero hay un elemento más profundo que tiene que ver probablemente con un ritual, con una apreciación no solamente de la parte auditiva, sino de la parte visual también. Creo que hay un elemento que tiene mucho que ver con el arte de los discos y, o sea, espero que eventualmente se incremente la demanda, se incremente la producción y se baje el precio, porque esa es la principal barrera a lo mejor de consumo de un formato que pues, comparativamente, o sea, como tú bien mencionas, o sea, la compra de un vinil en México, el precio promedio, estamos hablando de 6 meses de servicios de streaming premium, ¿no? Entonces no todo el mundo estamos a lo mejor en la posibilidad de volver a acumular esa colección que siempre anhelamos en producto físico, ¿no? Es una inversión, ¿no? Definitivamente es una inversión. Es una inversión. Oye, fíjate que pensando en esto, entonces nos acercamos a que, bueno, no puedo adquirir un vinil, ¿no? Son mis gustos, pero en esta parte me quedo reflexionando de la pregunta anterior de inteligencia artificial. ¿Vamos hacia a personalizar mis gustos? O sea, la inteligencia artificial en cuanto a la música, porque bueno, ya tenemos la red o el internet 5G, que ya no escuches esto, solo escucha esto, o ya no vayas hasta estas páginas, ve solo a estas. Estamos ya de lleno, o sea, ya la inteligencia artificial está personalizando mis gustos. Voy a poder construir música a partir de mis gustos. O sea, ¿qué pasa con toda esta industria? ¿Qué pasa con todos los músicos? ¿Qué pasa? O sea, si ya estamos en ese punto, se va a poder personalizar, o sea, ya no vamos a tener esta parte de apropiación cultural. Es que ahora con todo lo que me comentas me pongo a pensar si, no sé, nos van a tener en este individualismo, pues todo este algoritmo, más allá de una colectividad, como lo son las pantallas. Digo, veíamos la televisión en casa juntos y comentábamos en la sala generalmente, ¿no? De todos los hogares, pero de repente ya llegamos al dispositivo móvil, al celular o al teléfono inteligente y estamos en una individualidad. ¿Crees que ocurre lo mismo con la música? Creo, mi preocupación es precisamente lo opuesto. Creo que probablemente quienes ya tengamos gustos muy establecidos, si la inteligencia artificial eventualmente va a personalizar esos gustos, los va a identificar y probablemente va a poner a disposición algo que subconsciente o inconscientemente validamos y escuchamos y tendemos a demandarlo en mayor medida.
Mi preocupación es que las nuevas generaciones, sus gustos van a estar muy moldeados o van a estar prácticamente impuestos por la generalidad o la homogeneización que puede significar la nueva música y la manera en cómo se está escuchando. Una de las cosas que me llama la atención, que, o sea, previo probablemente a Internet, uno, o sea, podía viajar en su mismo país. O sea, yo podía viajar a lo mejor del norte de México, donde me crié, al centro del país, a la Ciudad de México, a Oaxaca, a Veracruz, al Pacífico mexicano. Y las recomendaciones que tenía de música eran muy locales, increíbles todas, pero era la manera en cómo podía descubrir lo que estaba ocurriendo con la música de mi país. Actualmente siento que cualquier joven que viaje prácticamente a cualquier ciudad del país, lo que va a escuchar como referente de personas de su edad o lo que eventualmente vaya a escuchar en la radio es lo mismo que pueda estar sonando en cualquier otro territorio, y mi preocupación es que eventualmente eso se vuelva la norma. Creo que también, sin generalizar y siempre dándole el beneficio de la selección al consumidor final, habrá cosas que la gente va a desechar y va a decir, esto no es para mí, me vuelves a poner una canción similar, la voy a rechazar, la voy a rechazar, la voy a rechazar, hasta que empiece a escuchar lo que eventualmente me llama la atención y empiece a formar quizá un perfil individual, pero creo que eso es un proceso que toma tiempo. Y por otro lado, el hecho de que el consumo en vinil siga creciendo, y una vez más, o sea, estos rituales de los que hablábamos, hagan que las personas vuelvan, no porque haya dejado de existir, pero a lo mejor que se vuelva una vez más un medio de entretenimiento o de esparcimiento, el juntarnos a escuchar la colección de alguien más. Creo que retrasa el que una inteligencia artificial me dicte qué es lo que escucho. No me preocupa tanto en este momento la veniencia de la inteligencia artificial para una cultura como la nuestra. O sea, yo no veo que, o sea, un joven escuche algo en una plataforma y diga, esto me encanta más que lo que he estado escuchando históricamente en mi casa, y mucho de lo que he escuchado históricamente en mi casa probablemente sean autores, compositores, intérpretes que fallecieron ya hace muchos años y lo seguimos escuchando, ¿no? Esa parte creo que en México somos muy respetuosos de los exponentes que hemos venido escuchando y siguen siendo figuras hasta cierto nivel, no solo de mucho respeto, pero incluso hay un elemento medio sagrado, ¿no? O sea, mencionabas Amor Eterno, el 10 de mayo, o sea, yo no veo que alguien escuche el 10 de mayo, o sea, canciones, no voy a mencionar ningún artista, ¿no? Porque sería injusto, pero creo que eso es parte de nuestras tradiciones y es algo que preserva también el gusto en la música. Y eventualmente en las bodas hay canciones obligadas que es la probablemente tarjeta de presentación de ese artista. A mí me sorprendió mucho el tema de los boleros, pues, o sea, y me dio mucho coraje también porque dije, oye, qué increíble género y por qué, o sea, lo tengo que descubrir a partir de una nueva grabación, que bueno, eso también me ayudó a poder echarme un clavado a todo el repertorio de boleros que existían, y lo mismo asumo que ocurre con el tango. O sea, quien eventualmente escuche una interpretación de tango de alguna canción de un intérprete contemporáneo, pues es también abrirle la mente a lo increíble del género y tratar de regresar a revisitar todo el catálogo que haya de tango. Y esos son comportamientos y son pues probablemente, una vez más, o sea, rituales humanos. Pues no sé si la inteligencia artificial tenga el poder de alterar eso. Generacionalmente puede llegar a ocurrir. O sea, la vuelta de 2 o 3 generaciones que, o sea, quiero pensar que ya no vamos a estar aquí ni tú ni yo. Probablemente si planteáramos esa pregunta, la realidad sería diferente. Pero en el corto plazo no siento que eso ocurra. Nos han vacunado Agustín Lara y muchos increíbles compositores contra esto, ¿no? Ok. Oye, y bueno, me pongo a pensar también en estas nuevas, bueno, yo lo llamo así porque de verdad que no son tan nuevas, tienen más de 20 años. Por ejemplo, estos procesos como los procesos que se viven en Japón de artistas digitales haciendo música a partir de un software, ¿no? Y solamente, y sí, hacen esto en todo el mundo,
pero han creado comunidades impresionantes de cuerpos no materiales, ¿no? Ellos lo llaman de esta manera. Y creo que la tendencia, digo, porque he visto como este fenómeno, específicamente hablando de Vocaloid, cómo ha crecido. Y no solo en Japón, sino ha sido como esta parte de entrar, ¿no?, de una manera suave a las culturas o a otras culturas. Yo nunca pensaría que esto hubiera podido funcionar en México y sin embargo veo comunidades hoy muy consolidadas, no solo en la Ciudad de México, ¿no?, sino en el norte y sobre todo norte y centro del país, en donde viven como si fueran la protagonista de un holograma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo toman ustedes? Es bien interesante este caso y te comento. Y esto es un caso de estudio que tengo entendido que está publicado, desconozco cuál es la fuente, pero cuando Corea vio el potencial de su industria de entretenimiento, pero puntualmente el caso de música, ellos lo que hicieron muy bien es que entendieron a las audiencias y dijeron, o sea, creemos, normalmente la música, o sea, tiende a crearse, a ponerse a disposición y luego hay como que un cierto grado de adopción que forma una audiencia. Ellos trataron de identificar más bien, o sea, cuál es la audiencia y qué es lo que eventualmente quisiera ver, escuchar, experimentar. Y, o sea, gran parte de los grupos se empezaron a diseñar alrededor de esos hallazgos. Cuando se dieron cuenta que tenía un potencial de exportación, trataron de identificar, o sea, qué otros países, independientemente de la barrera del idioma o de las costumbres o de la cultura, pudiesen adoptar esas características y se dieron cuenta que México tenía un potencial muy alto. No estoy hablando todavía a lo mejor de hologramas y no estoy hablando necesariamente de artistas virtuales, pero algo vieron. Y creo que estas nuevas propuestas tienen mucho que ver con comunidades con requerimientos muy, muy puntuales o con costumbres muy, muy puntuales. El tema de aislamiento de una comunidad por cualquier razón, puede ser una razón climática, puede ser una razón ideológica, puede ser un tema de seguridad que haga que probablemente los escuchas no necesariamente tengan una dispersión o tengan las libertades que otra región pueda tener, pues los hace probablemente más adeptos a una cierta oferta y entiendo que conecten con ello. Entonces, ahí creo que no es tanto un tema de la música. Digo, obviamente habrá quienes identifiquen esas características y oferten un producto que conecte con ellos, pero creo que tiene que ver más con las características del consumidor y de cómo se trataron de satisfacer esos requerimientos o esas demandas. Y un país como Corea lo hizo muy bien, probablemente un país como Japón también lo haya hecho, entendiendo sobre todo su comunidad. En el caso de México, habrá, independientemente una vez más de la barrera del idioma, quienes conecten con eso, ¿no? Hay un elemento visual, hay un elemento auditivo, hay un elemento probablemente de moda que haga que las personas digan, bueno, pues que yo me identifico perfectamente con ellos y tiene mucho que ver con el fenómeno del fandom, que ahí también creo que si tuviésemos aquí a lo mejor un sociólogo que lo investigue a profundidad, tuviesen más respuestas que probablemente pudiésemos entender mejor, pero desde la perspectiva de música, distribución, comercialización, por lo menos en Amprofon no creo que ese nivel de profundidad se esté evaluando en este momento, porque las características a lo mejor no son tan generalizadas, por lo menos en la audiencia del consumidor promedio mexicano, ¿no? Oye, y bueno, pensando en esto también, ustedes tienen como un catálogo de música de pueblos originarios, o sea, bueno, entiendo, por ejemplo, que hay escuelas muy grandes como el SECAM en Oaxaca, que es semillero de músicos y bueno, tienen ahí bueno, forman bandas y esto prácticamente exportan, ¿no?, a todo el país, músicos desde esta escuela, pero ustedes tienen como algo en el país, un mapeo de qué se está dando como música, o esto justamente atendiendo a esto que comentabas, que a lo mejor no es generalizado, no hay como un segmento de
¿Qué tipo de música? ¿Qué instrumentos? ¿Qué se está haciendo, pues? Sí lo hay. No es un catálogo que te pueda decir que sea incluyente de todo lo que está ocurriendo en el país. Mencionábamos previamente este premio que le llamamos Música México, que lanzamos hace 4 años en conjunto con la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene un evento que va en su 10ª edición probablemente, que es la Feria Internacional de la Música. Y en la edición de este año, de 2025, que se llevó a cabo a finales de febrero y los primeros días de marzo, se hizo un ejercicio donde se convocó y se identificó a artistas de pueblos originarios que pudiesen viajar a Guadalajara en el marco de la feria. Incluso se les financió el viaje y tuvieron un taller de composición con Gustavo Santolaya. Él también viniendo a lo mejor de raíces folclóricas argentinas sobre todo, y eso dio lugar a tener mejor conocimiento de ciertas regiones. Hay lugares a los que definitivamente no hemos llegado, pero es un ejercicio que se pretende que tenga una continuidad y que podamos mapear lo que está ocurriendo en México. Hay algunos casos muy interesantes que se vuelven mediáticos y es cuando uno probablemente da con ellos, pero hay muchos otros ejemplos, y mencionábamos hace un momento esta banda Serio Comcac de Punta Chueca, Sonora, que deberían de ser mucho más conocidos y deberían de ser un referente en todo lo que está ocurriendo en México. Entonces es un trabajo en proceso, pero te mentiría si te digo que tenemos un catálogo extenso y bien identificado de música de pueblos originarios, ¿no? Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo definitivamente. Hay que hacerlo. Bueno, y también puedo pensar si cuando a veces hablamos como en este género de música mexicana, ¿qué es la música mexicana? Porque entonces la música mexicana es todo lo que escuchamos en México. Y cuando anuncian solamente los 15 de septiembre, digo, tengo algunas personalidades por ahí conocidas, pues es cuando tienen más trabajo, ¿no? Porque es el mes de la música mexicana. ¿Cómo vislumbran ustedes? Porque se han acabado las estaciones de radio que tocaban Gustavo Albite, creo que fue de los bastiones que sucumbió y ya no tiene sus programas de música mexicana, pero ¿cómo lo visualizan ustedes? Lo principal es que, música mexicana desde a lo mejor una perspectiva un poco más contemporánea, siento que fue una estrategia de mercadeo que por algún motivo puso al frente el corrido, a lo mejor algo de banda, actualmente lo ranchero y definitivamente el mariachi, ¿no? También creo que lo vernáculo. Para mí, coincido contigo, la música mexicana es muy difícil de describir. A mí cuando me preguntan cómo es México, alguien que me dice, oye, nunca he estado en México, ¿cómo es tu país o cómo es México? Le digo, híjole, pues ¿cómo te empiezo a explicar, no? ¿Cuántas horas tienes como para que te explique? ¿Y en cuántas regiones quieres que te lo divida? Porque también, te puedo platicar de lo que he vivido, pero, hay muchos Méxicos dentro de México y todos son válidos y todos formamos el mismo México y creo que la música es lo mismo. Para mí, música mexicana es todo lo que se esté haciendo en México. Incluso, habrá artistas que no nacieron en México, quizás sean nacionalizados mexicanos, quizás no, y probablemente se van a sentir ofendidos si les digo es que tu música no es mexicana. Pues lo primero que voy a recibir es un guamazo en la cara, ¿no? Me van a decir, ¿con qué derecho me dices que lo que yo hago no es música mexicana? Entonces es una pregunta bien compleja. Para mí, todo cabe dentro de la música mexicana y todo me enorgullece dentro de la música mexicana, pues, cosas desde metal hasta algo tan complejo y probablemente en una posible vía de extinción como es el canto cardenche, ¿no? Todo eso para mí es música mexicana, vaya. Oye, y bueno, tú tienes todo el mapeo, estamos en una universidad. ¿Cuáles son las tendencias de los jóvenes entre 18 y 25? ¿En consumo de música? Esto también lo platicábamos previamente. Una de las cosas que a mí me entusiasma mucho es que es un gusto muy, muy ecléctico. Si me baso exclusivamente en los números, si me baso en estos charts que te mencionaba, que es una de las herramientas de análisis que tenemos,
es definitivamente música mexicana y eso me enorgullece muchísimo. Las primeras 15, 20 posiciones es música mexicana, mucho de ello corrido. Y también dentro de corridos, una vez más, retomando este tema de los aires de censura que han estado soplando recientemente, no todo el corrido hace apología a ninguna conducta no ortodoxa, pongámoslo, ¿no? Hay corridos increíbles, pues, que creo que se van a convertir también en el amor eterno de alguna generación. Entonces, el consumo sí está muy enfocado sobre todo en plataformas de streaming, en música y en exponentes mexicanos. Sin embargo, viviendo en una ciudad como la que vivimos, Ciudad de México, o sea, y es bien sencillo, cada vez que se anuncia un festival, o sea, puedes ver quiénes son los exponentes y dices, híjole, qué rara está aquí la mezcla, ¿no? O sea, como que nunca hubiera visto fulanito con sutanito en el mismo roster. Entonces eso también habla de un gusto ecléctico. Y el otro tema es que, o sea, hay una demanda por esos eventos en vivo, ¿no? Se acaban inmediatamente, pues. Puede ser descriptivo exclusivamente de lo que ocurre en la Ciudad de México, también no puedo generalizar, pero en términos generales el mexicano privilegia mucho la música mexicana y eso es algo de lo que creo que sí vale la pena sentirnos orgullosos, ¿no? Bueno, pues ya casi estamos llegando al final de nuestro programa, pero bueno, surgen las preguntas y entre ellas está, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta Amprofon en la protección y gestión de los derechos de autor en el entorno digital actual? Ok, mira, el principal que hemos identificado, y esto es completamente evitable, es probablemente el nivel de desinformación de los creadores con respecto a y yo te diría no es la importancia, es algo más complejo que la importancia, es la no opción de registrar tus obras. Muchas de las historias de terror que hemos escuchado, o sea, son de compositores que han tenido éxitos, pero por algún motivo obviaron la parte de registrar su obra y darle su debida protección. Entonces, o sea, creo que hay un elemento también de concientización y de profesionalización. Y de ahí hay muchos otros. O sea, hay el hecho, o sea, una vez más, inteligencia artificial no es la tecnología lo que puede ser el reto principal, es la percepción de tantas diferentes personas que tienen un cierto poder y una influencia como para establecer una política pública no adecuada que pueda vulnerar esos derechos o que pueda eventualmente ser tan restrictiva que las nuevas alternativas para la composición sean prácticamente inútiles. Entonces, que recae también en un tema de educación, o sea, es un tema no nada más de evangelizar lo que requiere la industria de la música, sino entender esos retos y tratar de llegar juntos a un consenso, ¿no? Ok. Bueno, otra pregunta sería, ¿qué avances ha tenido la implementación de nuevas tecnologías para monitorear y gestionar el uso de música y otros contenidos en plataformas digitales? Ok, es bien interesante esa pregunta porque una de las cosas que omití cuando me preguntabas qué es Amprofon y qué hacemos en Amprofon, parte de lo que hacemos también es la campaña antipiratería para nuestros asociados. Esta campaña de antipiratería en un mercado que, como te comentaba, el 95% del consumo es en un ámbito digital, es meramente en un ámbito digital. La última vez que hicimos a lo mejor un operativo físico para encontrar discos debió haber sido 2017, 2018. Desde entonces hemos invertido tiempo, dinero y esfuerzo, recursos en crear sobre todo herramientas propias para realizar el monitoreo de los catálogos de nuestros asociados. Y digo, no entro en detalle porque tampoco soy experto en tecnología y sobre todo en desarrollo de códigos, pero lo que hacemos básicamente es, o sea, con herramientas de libre adopción, lo que le llaman open source, se crean códigos de lenguaje. Utilizamos primordialmente un lenguaje llamado Python, donde estos códigos de lenguaje que les llamamos robots, es una instrucción donde tú ingestas una cierta cantidad de tracks del catálogo de nuestros asociados y los lanzas a internet, en sentido figurado lo estoy diciendo obviamente,
y hacen un barrido. Todo lo que identifican que no se puso a disposición con la autorización del titular se notifica y se solicita la remoción. Y el resultado promedio en un año calendario de esas acciones es la solicitud de más de 550 millones de contenidos. Esto no lo pudiésemos hacer sin estas herramientas, pero te habla un poquito de el universo de música no autorizada que identificamos con la campaña de antipiratería de Amprofon. Que finalmente creo que antes podías subir cualquier cosa, ¿no? Prácticamente, hasta que YouTube creo que nos dio a todos con... Hay filtros, hay algunos que definitivamente no se identifican, y si el titular no solicita la remoción, van a seguir ahí a perpetuidad. Parte de la campaña y de lo que hacemos en Amprofon es cada asociado que manifiesta su interés de formar parte de nosotros, le solicitamos su catálogo, y esta campaña está corriendo 365 días al año, 24 horas al día, y es un proceso constante de identificación. Nosotros solamente nos enfocamos en lo que son los catálogos de nuestros asociados, que, o sea, por sí mismo debe ser probablemente el 90% de la música que está a disposición en cualquier plataforma digital en México. No hacemos el trabajo con plataformas digitales, son solamente canales de YouTube, por ejemplo, o páginas en internet que están poniendo a disposición música. Pero cada vez son más estrictos estos filtros, entonces no es tan fácil poner música a disposición, pero por supuesto que hay hoyos o hay huecos que hacen que cierta música pueda ponerse a disposición. Ok. ¿Cómo ha impactado en el público o empresas los estudios y análisis que han realizado en Amprofon? Buena pregunta. Han generado bastante interacción, o sea, lo ponemos a disposición, son estudios gratuitos. De hecho, te comento, el próximo martes 27 de mayo, en conjunto con la Universidad de Guadalajara y la Feria Internacional de la Música, lanzamos el más reciente estudio, que es una panorámica de la industria de la música en México, una panorámica actual. Este estudio es de libre descarga y genera mucha narrativa. Normalmente la retroalimentación la tenemos en la Feria Internacional de la Música o en los eventos en los que participamos, y nos dicen, oye, pues, no sé, a lo mejor para el trabajo de tesis que estoy haciendo di con tu estudio y encontré algo que me llamó la atención y lo estoy referenciando, no lo encontré en ningún otro. Hay muchos huecos con respecto a la información en México y hay relativamente pocas fuentes, y muchas veces la información que se encuentra tiene un alto valor cualitativo, o sea, tienes testimoniales que son de mucho valor, pero no necesariamente tienes fuentes de números o de cifras duras. Creo que Amprofon en ese sentido es de los pocos referentes donde existen cifras de industria que estamos compartiendo anualmente. Fuera de ello, pues hay a lo mejor algunos estudios publicaciones, como es la subcuenta satélite de cultura de INEGI, que tiende a ser muy genérica, pero hay muchas preguntas que todos los días nos hacen, que decimos, híjole, ¿cómo nos gustaría poder dar con la respuesta? Por ejemplo, unidades de discos de vinil que se vendieron en un año determinado, no tenemos esa cifra, ¿no? Y entendemos por qué no la tenemos. Hay otros países donde la misma campaña de distribución hace que las tiendas contabilicen por medio de la lectura del código de barras las unidades que se están vendiendo. En el caso de México, la realidad es que ya tenemos muy pocos retailers o muy pocas tiendas que venden producto físico. Hay algunas que son especializadas, que no necesariamente llevan un sistema de contabilidad porque la industria no lo hemos podido consensuar. Y hay una venta grande a través de Internet, ¿no? Tanto de producto que, o sea, se vende desde México como que se importa de otros países, ¿no? Entonces, esas fuentes implican una metodología que nadie está instrumentando en este momento, que en otros países ha sido la norma por muchos años. Pero a ese tipo de vacíos me refiero, ¿no? Y es a lo mejor más el nivel de granularidad de la información. Hay buenas fuentes y hay, creo que en términos generales, suficiente información para entender el comportamiento de la industria, pero siempre, o sea, quienes trabajamos con números, pues nos va a interesar poder ir una capa más profunda todavía de análisis, ¿no?
Ok, y bueno, ya por último, la última pregunta, ¿cuál es el porcentaje aceptado para utilizar la inteligencia artificial en la creación de composiciones musicales? Súper pregunta, pues, es una súper pregunta y me encantaría que hubiese ese porcentaje. Y déjame te comento, creo que eventualmente las discusiones van a llegar allá, ¿no? Y esto tiene que ver exclusivamente con el registro de una obra. Actualmente, Indautor, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, ha rechazado, si no me equivoco, 6 intentos de registro de una obra donde el titular no es un ser humano. Y les ha dicho, a ver, no puedo registrarla, porque simplemente no veo aquí el involucramiento de un ser humano. No es una persona con una personalidad jurídica para empezar, entonces, no puedo otorgar el registro a alguien que no existe, a un ente intangible, si lo quieres ver de esa manera. Siento que eventualmente hay muchas canciones que probablemente lleguen al Indautor y se registren donde tienen un cierto componente de utilización de inteligencia artificial, pero siempre hay un humano detrás. Entonces, ese tema del porcentaje, actualmente la respuesta es 0. O sea, no hay una obra que tenga un componente de inteligencia artificial donde al momento de registrarlo diga, lo registró Guillermo González King en conjunto con una plataforma, la que tú gustes y mandes. O sea, eso no ocurre. Ahí automáticamente creo que han descartado esas solicitudes. Sin embargo, hay obras que han tenido algún componente de inteligencia artificial en su composición, en su restauración, en la ejecución a lo mejor de un instrumento que el mismo compositor, cantautor, ejecutante no toca o no ejecuta, vaya. Entonces, esos casos son válidos. El tema es si eventualmente va a llegar un escenario en donde digan, se permite el registro de una obra donde supongamos, hasta 30% se hizo en conjunto con alguna otra herramienta de inteligencia artificial. Entonces, ahorita la respuesta es 0, no sabemos hacia dónde pueda llegar eso. Bueno, que esto va a evolucionar, como totalmente, y va a evolucionar, ¿no? muy, muy rápido. O sea, esa pregunta probablemente sí la podemos contestar, digo, no sé, estoy especulando en 6 meses, ¿no? Actualmente no existe la respuesta, pero creo que va a llegar más pronto de lo que uno pensaría. Sí, porque creo que este tipo de tendencia, a pesar, digo, lo abordamos desde una forma aquí en espacios educativos y no estamos entendiendo cómo es algo que no puede parar, ¿no? O sea, lo hablamos de la ética. Bueno, la ética, ¿en qué momento? ¿Cuándo? Cuando tienes estas herramientas y parecieran parte de la vida cotidiana. Y entonces, ¿qué es ético para ti o qué es ético para mí, ¿no? O sea, ¿cómo medir este tipo de cosas? A mí me parece que a la industria justamente no le importa tu ética o mi ética, es lo que hay y hacia allá vamos todos, ¿no? O sea, en algún momento es, en verdad, creo que algo que no puede parar, ¿no? Totalmente. O sea, es algo que creo que no va a parar. O sea, es inevitable el que, una vez más, o sea, es un elemento tan complejo, tan nebuloso de entender, que probablemente cuando uno trate de hacer una reflexión profunda se va a dar cuenta que ya tiene mucho tiempo utilizándolo, ¿no? Obviamente estamos hablando exclusivamente de la utilización de inteligencia artificial en la creación musical, pero la inteligencia artificial como una herramienta, un habilitador, un instructor, un orientador en la vida diaria, creo que es un elemento que ya traemos con nosotros, queramos o no. Digo, yo veo varios dispositivos aquí en la mesa y te aseguro que algunas funciones las está haciendo algo que no tiene necesariamente corazón o sistema circulatorio y confiamos plenamente en ellos, ¿no? Y creo que eso se va a volver la norma y más evidente con el paso del tiempo. Claro, yo lo veo en los textos, ¿no? Bueno, ¿quién dice que esto no es mi ética? Bueno, si esto lo hice con inteligencia artificial, pero si no, a mí me da mucha risa cuando comentan, ¿y quién dijo que no era inteligencia artificial? Pues otra inteligencia artificial. Ok, bueno, entonces ahí pareciera que es chiste, pero se cuenta sola la anécdota, ¿no? Así. Oye, Guillermo, pues ha sido un placer tenerte por acá. La verdad que agradezco que hayas venido hasta este lugar de la ciudad, que yo sé que es complicado, pero viendo y entreteniendo o entretejiendo todo esto, la verdad es que es sumamente complejo entender, no solo es la música por la música, todo lo que conlleva, todos estos procesos, además de la creación, después que sigue esto que comentabas. La verdad que para mí ha sido un gusto tenerte de este lado
Y no sé si quieras hacer un comentario final. Bueno, de entrada es mutuo el gusto. Te agradezco muchísimo, Liliana, y siempre receptivo a cualquier invitación. O sea, no la distancia, la zona de la ciudad, la complejidad, que no sea un factor, ¿no? El día que me necesites, aquí me tienes y te agradezco mucho y te lo digo sinceramente. Y el único comentario final que quisiera hacer y también tratar de acotarlo al tema de inteligencia artificial es, o sea, los seres humanos y sobre todo los mexicanos, y hablo sin entrar en detalles de la actualidad que vivimos en México, ¿no? O sea, creo que por naturaleza cuestionamos todo, por naturaleza desconfiamos. O sea, ese mecanismo de defensa del ser humano, que algunos podemos tener más desarrollados que otros, debe de ser el mismo mecanismo de defensa para saber qué grado de adopción o qué grado de aceptación queremos otorgarle a la inteligencia artificial, ya sea en la creación de música o en cualquier otra información que nos esté compartiendo, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que el ser humano es intuitivo y tiene un poder de decisión y un poder para rechazar lo que no le gusta, lo que no le llama la atención. Yo no veo que eso vaya a cambiar. Entonces, eso aplica para la música. Lo que no te gusta, déjalo de escuchar y muévete a lo que venga. La información que no te haga sentido, cuestiónala y busca otra fuente. O sea, creo que hay muchas cosas que aplican a la discusión que hemos tenido esta tarde, que la principal herramienta para saber el grado de avance que queremos tomar, pues debe de ser, o sea, esa intuición y ese sentido común, ¿no? Y eso no debería de cambiar, sobre todo teniendo el privilegio de estar en un ámbito académico grabando este podcast. O sea, eso es algo que deberíamos de privilegiar y eso es algo que debe de quedar muy, muy claro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Guillermo, de verdad. Y bueno, pues a nuestros escuchas, agradecemos a nuestros escuchas que no se pierdan ningún programa y que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde aparecemos como @voces, para que sepan cuándo subiremos nuestro siguiente episodio. Recuerden que estamos en todos los medios de audio como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Esto fue Nuestras Voces y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Nuestras Voces es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. En la edición y diseño, Daira Cano y Eduardo Castillo. En la conducción, Liliana García. Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García Montesinos.